Ya estamos ahora sí. Daniela Rodríguez, como les venía diciendo, es fundadora de Laboral Trends, es una abogada, no tan abogada como les suelo llamar yo, legal designer, está haciendo cosas súper chéveres, como ustedes saben, ella estuvo hace poquito en uno de estos lives que hicimos para Instagram. Entonces, bienvenida Daniela a este podcast. Daniela, ¿cómo estás? Ahora sí, cuéntame, primera pregunta. Estuvimos hace poquito en Instagram hablando de legal design. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal estuvo la experiencia? Cuéntamelo todo, que quiero saberlo. ¿Cómo fue? Tú ya habías hecho obviamente contenido en vivo, en streaming. Bueno, pero cuéntame cómo te sentiste esta vez, eh, qué sería pues, para mejorar. Bueno, no, para mí estos espacios de comunicación siempre son un gran regalo y una gran honra tener la posibilidad de ampliar el canal, la información. Y bueno, no era la primera vez que lo hacía, sin embargo, desde nuestra primera conversación, cuando empezamos a planear todo esto de compartir temas de legal design y de innovación legal, tuvimos un buen match, un buen clic de comunicación, así que fue uno de los mejores lives que he tenido. Creo que dimos información importante a las personas que nos escucharon y bueno, la idea es que hoy pase exactamente lo mismo. Y quienes no nos vieron en Instagram en ese momento, que igual quedó grabado por si alguien quiere ir a chismosear, nos puedan escuchar aquí en diferido por otros canales. Bueno, Eh, nosotros, obviamente, sí hicimos un clic como en cuanto a este tema y yo te hice como un comentario, no sé si te acuerdas que dije básicamente como es increíble a pesar de la diferencia que tienen nuestros caminos, hacemos como las mismas conclusiones en cuanto a la manera en que se tiene que hacer o debería ser nuestro sector, porque pues obviamente nos toca mucho, vemos todos los días cómo ese estado de las cosas, ¿no? Es tan ineficiente, es molesto para todo mundo, no solamente para uno, sino para los usuarios, de verdad que tienen que estar todos los días en, en un juzgado o en una entidad haciendo cualquier cosa, ¿no? Por más chiquitica que sea y se demora un montón, es súper tortuoso, pero no sé, o sea, me sorprendió mucho como a pesar de la diferencia de esos caminos, llegamos como a los mismos puntos en común, ¿no? Claro, y es que esos puntos en común nacen porque también somos usuarios de ese sistema, de otra cara, de otro lado, porque nosotros somos quien, digamos que lo ponemos en marcha y lo ejecutamos, pero también somos usuarios de ese sistema y como profesionales del derecho hemos evidenciado esos quiebres tan grandes que existen en el sistema. Entonces, el punto en el que siento que nos conectamos muy bien es cuando hablamos de innovar, de qué pasaría si, qué pasaría si lo hiciéramos diferente. Y esa es la innovación, ¿no? Es un camino abierto, siempre dispuesto a recibir todas las ideas posibles. Eso es así. Yo, por ejemplo, en temas de innovación, sí siento mucho y siento bastante de pronto como esa brecha que hay, porque pues al abogado no le suele, o sea, no es como un tema que sea como tan directo, que creamos que es propio para nosotros los abogados. No sé, ahí yo por ejemplo vi que estuviste dando una charla hace poquito sobre legal design, que es como un área bastante importante de el camino que debe cruzar un abogado para poder ser un poquito más innovador, ¿no? Sin querer decir que no lo sea, pero pues naturalmente no es como uno asocia un abogado con innovación, no es como, son como dos palabras que se junten al momento de uno escribir un abogado, sino que son otro tipo de adjetivos, ¿no? Los que nos describen. Total. Sí, tuve la fortuna de dar una charla sobre tendencias laborales a la Universidad Libre a una clase de maestría Sí. y pues me impactó mucho poder llegar con este mensaje porque como tú lo dices, no tenemos una formación y no cualquiera se atreve a innovar. Innovar en nuestra carrera es un poco ser irreverentes y llevar la contraria. Y pensaría uno que son pocos los que se atreven,
Pero cuando tú empiezas a tener contacto con las historias de las personas que hoy en día están trabajando y se han involucrado en este camino de la innovación, te das cuenta que hay muchos abogados irreverentes, solamente que hay unos que han tomado el riesgo y digamos que han interiorizado que son así, Ujú. se han arriesgado a proponer un cambio, Sí, como tú, como yo, bueno, en este momento cada vez hay más abogados que quieren darle un aire y crear un nuevo camino para la profesión. Y no solamente se trata del usuario, se trata también de la calidad de vida de nosotros como profesionales, nuestra salud mental, nuestras posibilidades de empleo, de aumentar la competitividad en el mercado laboral, que ahorita está siendo un tema eh, muy reñido y bastante pues, desafortunado porque considero yo, sin desmeritar cualquier otra carrera, que nosotros estudiamos bastante sí. y estudiamos con un ideal de salir y encontrarnos con un montón de oportunidades, aparte que en la formación del pregrado como que te inflan el ego y tú sales con ese sueño de cuando salga voy a ser un gran abogado y lo ves en las películas y, Sí, sí, y sí, lo ves sí. en las series, es decir, voy a tener mil clientes, voy a tener una oficina divina, voy a tener mucho dinero Y y no es la verdad. Y ojalá nos películas que, estén escuchando. o sea, películas que no están ni siquiera ambientadas en nuestra realidad. O sea, si uno quiere ver abogados colombianos, Nuestra sociedad. a uno le toca irse a ver La Estrategia del Caracol y películas así por el estilo, en Exacto. donde se ve al abogado con el código debajo del brazo peleando ya no por el código de procedimiento civil, pero sí por el código general del proceso, ¿no? Ahí agarrado Sí, con el total. juez de las greñas por temas de interpretación. Ese es como nuestro escenario. Y sin la plata y sin muchas de estas cosas que no son como el común denominador, ¿no? No del abogado colombiano y me atrevería a decir que no del abogado latinoamericano. Claro, Ujú. existen unos referentes muy fuertes y creo que ese es el sueño de muchos cuando empiezan a estudiar derecho. Sí, Seguir esos referentes y llegar a ser como X o como Y. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la realidad, se da cuenta que el mercado laboral está muy cerrado, todos salimos los mismos haciendo lo mismo. ujú, Alguna vez escuché en una entrevista que le preguntaban a un abogado cuál cree que es la función de una facultad de derecho en la vida de un abogado. sí, Y él decía, las facultades son como fotocopiadoras y los abogados son como copias. Y eso me impactó en la vida porque yo dije, es así. Todos ujú, salimos con las mismas habilidades a querer hacer exactamente lo mismo y las oportunidades que hay ya están todas cubiertas. Pero nadie para decir, bueno, con lo que sé, que puedo proponerle a la sociedad, que puedo proponerle a mi cliente, que puedo proponerme a mí como profesional para abrir un nuevo camino. sí. Es cuando aparece este tema de la innovación legal que es como un nuevo pulmón que apareció en el mundo de la abogacía que está volviendo a conectar a los abogados con su profesión, que está acabando con la frustración y está mejorando incluso hasta la salud mental, si queremos tocar esos temas. No, y de hecho la otra semana, ya que tocas el tema de la salud mental, voy a hacer un live en Instagram, que es exclusivo para Instagram, sobre este tema, porque es que a mí me parece que de todas maneras y con toda la virtualidad se han venido una serie de inconvenientes, ¿no? Que son como no propios de los abogados, pero sí propios, digamos, de todo este tipo de profesiones que surgieron o sintieron ese cambio tan drástico, porque fue abrupto, honestamente, gracias a la pandemia. Es decir, esta es una de las tantas consecuencias y de lo que más digamos, se habló al principio y todavía inclusive es del impacto económico, ¿no? Que tuvo y que continúa teniendo en las macroeconomías. No hay país que no se haya visto afectado, ¿no? Por este tema. Pero tampoco, o sea, tampoco veo yo que sea como tan bueno el escenario cuando hablamos de cómo estamos nosotros, cómo nos estamos sintiendo, ya que tras del el volumen, ¿no? En cuanto al volumen de trabajo como tal, vemos que obviamente nos afecta todo lo demás que afectan a las demás como profesiones. Y eso obviamente para nosotros es caótico. Por lo menos yo hay veces que yo digo miércoles, no. No, o sea, es como lo malo de pronto desde mi punto de vista,
de no tener como oficina presencial. Yo no tengo oficina presencial, yo trabajo desde, o sea, desde que tenga el computador, puedo trabajar sin problema, pero hay veces que es necesario como interactuar todos los días, por lo menos con esa persona, o sea, como que la presencialidad de todas maneras tiene como cierto valor, aunque vivías también estresado, ¿no? O sea, Claro, no sé, bueno, es sinceramente yo complicado. siento que todos los extremos en la vida son malos. Sí, La ventaja que te da la virtualidad y saber manejar las tecnologías es precisamente esta que nosotros estamos teniendo y que por fortuna estamos en una edad y nacimos en una época que nos permite tener una facilidad de entender cómo funcionan estos nuevos sistemas de comunicación, cosa que no pasa con muchos abogados que estaban acostumbrados y que en su ideal estaba que para ser exitosos o para tener buenos resultados debían tener una oficina física, debían asistir a una audiencia de forma presencial. Era importante su traje, era importante, ¿entiendes? Todos esos sí. conceptos con la pandemia, gracias a la vida, gracias al universo, porque yo hago parte de ese, menos mal todo cambió, porque lo que les venía contando hace un momento, desde siempre he sido una abogada muy reverente que se ha propuesto hacer las cosas diferentes. Y recuerdo mucho con lo que estamos conversando, que en la universidad yo siempre decía, bueno, pero ¿por qué eso tiene que ser así? Sí. ¿Dónde dice que eso tiene que ser así? O por qué? Que alguien me explique La- qué pasa si las uno lo hace demandas, diferente. ¿no? Todos esos Exacto. temas. ¿Qué pasa si uno lo hace diferente? Alguna vez, cuando me hice esa pregunta, y se la cuestioné a un profesor que tenía una gran experiencia laboral y profesional, yo le dije, bueno, ¿y esto por qué se tiene que hacer así? Sí, La respuesta fue porque siempre se ha hecho así. Y eso en mí me generó una conmoción grande porque decía, ok, tengo dos caminos. O tomo la decisión de ser igual que el resto, o tomo la decisión de ver de qué posibilidad, no sabíamos en ese momento que iba a venir pandemia, que iba a pasar todo lo que está pasando, de qué manera sin salir de eso tradicional y de ese deber ser, que es muy importante en el derecho, puedo hacer las cosas de tal forma que me sienta cómoda siendo ujú, abogada y siendo profesional. sí. Algo muy sencillo y es que podemos partir desde el código de vestimenta que utilizamos los abogados, que es algo que también ya ha cambiado. Yo, Entonces, cuando en el camino de la formación, no, yo también, mira, aquí estoy en chaqueta de jean sí, o sea, y yo soy, uno como que ve, o sea, va a mirar dos abogados hablando, mejor dicho, de cosas, porque igual algo que no se nos puede quitar el hecho de que digamos que no somos tan abogados, es el tema de que nos gusta hablar mucho. Pero más, uno nunca, yo creo que en su vida se imaginaría dos abogados de esta manera, pues haciendo contenido, obviamente, porque pues yo te decía, mira, yo tenía mi canal de Twitch, lo tengo todavía porque pues estamos acá haciendo streaming, pero pues no soy, me encantaría de verdad, o sea, y yo sería feliz poderme dedicar a esto, obviamente sería muy bacano porque yo no, digamos, yo siento que yo llegaría en un momento y yo diría, oiga, qué tan infeliz puedo llegar a ser haciendo todos los días lo mismo, ¿no? Y pues, no sé, veo como otro tipo de alternativas que me gustan, pero digo, todavía no es el momento, todavía no es como, y pues cuando puedo lo hago, pero y yo me puse, por ejemplo, a mirar en general la plataforma el día que abrí el canal y dije, bueno, vamos a mirar. No vi un solo abogado que estuviera haciendo contenido legal aquí en Twitch. Obviamente sí hay abogados, pero pues los abogados, para empezar, latinos, creo que solamente vi uno. Y habrá sido boliviano o mexicano, no recuerdo bien. Pero el resto eran abogados como compartiendo sus hobbies. Pero no vi uno solo haciendo algo como suyo, como, ¿no? Como complicado. auténtico. Sí. Sí, 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 como otro tipo de cosas, porque pues tampoco es como la plataforma para hacerlo. Obviamente las cosas cambian y quién sabe que de aquí a unos años, así como nos hemos venido migrando a Spotify, nos hemos venido migrando a este tipo de cosas, terminemos viniendo acá porque el contenido en vía streaming está demandándose muchísimo. Claro, sobre todo porque tú estás adquiriendo conocimiento mientras estás haciendo cualquier otro tipo de actividad y Claro, tu vida no para. Pero pues seguramente estos canales van a ser canales que se van a masificar a futuro, precisamente por lo mismo, porque
los usuarios están cambiando y si nosotros pensáramos en el futuro y pensáramos en los usuarios, seguramente más abogados estarían en Twitch o más abogados estarían en Spotify compartiendo lo que saben hacer de una forma creativa, de una forma diferente, porque Claro. para tener lo mismo de lo mismo de lo mismo siempre también cansa y abrume al usuario, tanto, no sé, hablemos de un estudiante que quiere tener una visión distinta, quiere decir cómo lo hago y no tiene un referente diferente a lo que siempre se ha conocido como algo tradicional, y lo mismo para el usuario que quiere encontrar detrás de un abogado lo que realmente somos nosotros y es como nuestra humanidad, ¿no? Claro. O sea, Que parte de la imagen que hemos vendido a la sociedad es que los abogados somos robots y creamos una barrera muy grande entre la gente, las somos personas robots para lo y malo, nosotros. ¿no? Claro, pero Porque, nadie habla de que vive un abogado, qué emociones tiene un abogado, cómo vive, cómo piensa, sí. cómo siente, porque finalmente nosotros también pues somos personas y como cualquiera tiene dificultades y tiene cosas buenas y malas. Y eso es algo que me he cuestionado mucho esta semana. Tuve una reunión con un integrante de mi equipo y hablábamos de la frustración. Sí, sí. Es que pocos estamos preparados nosotros los abogados para enfrentar la frustración. Nadie nos dice que está bien a veces equivocarse, que está a veces bien no pisar firme y que está bien perder. Perder también hace parte de ese camino. pero mira que yo creo que no es de los abogados, es de la manera en que se crían aquí a las personas en Colombia, no sé qué tanto en la región, pero yo sí siento que parte de no progresar tan rápido como deberíamos, sino ser como ese mismo país, por decirlo de alguna manera, mediocre, ¿no? Mediocre en todo porque no destaca en nada, o sea, eso para mí es mediocre. Siempre es estable, nunca está muy mal y nunca está muy bien, ¿sí? Siempre está como quien Estamos, dice, está chévere estar así cómodo, bacano. existimos. Sí, estamos, o sea, respiramos porque nos toca, literal nos morimos. Sino que yo creo que es algo como muy de la crianza que nos dan a nosotros, en el sentido de, mira cómo nuestros padres y sus padres y sus padres y sus padres siempre han reaccionado al fracaso y cómo han reflejado eso con los hijos, ¿no? Y, Sí, y así en, es. y en esa medida nosotros también vamos a tener que reflejar de alguna manera este tipo de cuestiones cuando seamos nosotros los que estemos en ese lugar de crianza y pues evidentemente es un reto bastante importante porque ese tema influye en muchas cosas y es no solamente en la reacción al fracaso. Para mí, digamos, yo lo he tenido que aprender, no porque me lo enseñaran en casa, no, yo lo he tenido que aprender, no de mis errores, sino de entender que no todo lo puedo lograr. Ese para mí ha sido como el primer coso, el primer como acercamiento a ese fracaso. Y obviamente pues he tenido dificultades desde el colegio, yo no he sido el más pilo, uno se echa materias, cosas así por el estilo, pues uno dice, bueno, ya no hay fracasos chiquiticos, ¿cierto? Y ya uno más adelante va viendo como otro tipo de cosas, no sé, algún negocio, alguna cuestión. No sale, pues entender que uno tiene que continuar adelante porque lo más importante es, en tus palabras, ese propósito, ¿no? Sí, total. Y En- mira que yo siento que podemos estar de acuerdo en un punto en que nosotros somos un país muy estático, pero al tiempo yo digo, la capacidad de resiliencia que tenemos nosotros como sociedad es impresionante. Ujú. Y esa resiliencia y esa tener un problema que tú busques una solución, lo podemos ver en cualquier aspecto de la vida. Creo que es algo que nos caracteriza mucho a los colombianos y por eso en el exterior no nos ven como que somos, Muy no sé decir la felices. palabra, como berracos, como buenos trabajadores. Se debe a eso. Y es que la creatividad que puede desarrollar un colombiano para aprender a vivir en una sociedad en la que las oportunidades son tan limitadas o siempre que de repente tú vas bien pasa algo así súper, no sé, te pongo, mucha gente le fue mal con la pandemia y Ujú. paró, se intentó recuperar y entonces llegó toda esta crisis social que vivimos hace un año y otra vez todo fue un desastre, pero aún así la gente siguió inventando alternativas y producto de toda esa situación salieron ideas maravillosas. Y hoy puedo decir que yo soy una de esas, encontró nuevos caminos, entonces siento que lo estático funciona aquí muy bien para que
hablemos de resiliencia, una palabra que fue tan de Ujú. moda en la pandemia, y adicional a ello que podamos decir que podemos buscar creatividad y podemos buscar innovación. Por algo somos uno de los países en Latinoamérica que más emprendimientos tiene en este momento a flote y tenemos grandes unicornios en el mercado y todo esto. Creo que se debe a eso, a encontrar. Pues unicornios técnicamente solo tenemos uno. Unicornios técnicamente solo tenemos uno. No, no hemos tenido, después de Rappi, el primer siguiente unicornio. Y de hecho, la región tampoco. O sea, es muy lento en el sentido de. Yo creo que hay cosas muy bacanas, pero ¿por qué no, digamos, al momento de proyectarlo, por qué no dan ese, o sea, no se logra ese paso? O sea, obviamente, ya hoy tú ves emprendimientos que se van a rondas de inversión y se levantan 10 millones de dólares, ¿sí? Lo que pasa es que Ajá, si tú miras esas rondas de inversión son chiquitas, porque en los Estados Unidos estamos viendo emprendimientos que se van a los miles de millones, ¿no? A levantarse miles de millones, ¿sí? De hecho, creo que Nubank ni siquiera es colombiana, que David Vélez, el CEO, es colombiano y todo el tema, no convierte a Nubank en una startup colombiana, al contrario, este, bacanísimo que el man, ese es de los poquitos que yo digo, ese man se ha ido a levantar una gran, pero cantidades de plata inmensas y lo ha logrado, pero mira que mira que esa son muy historia, poquitos, o sea, son eh, demasiado poquitos y yo digo, aparte que le tocó ir a lograr esta hazaña en otro ujú, país, ¿no? O sea, ni siquiera en Colombia no lo pudo hacer. Y eso es una gran crítica exacto. también para decir, pucha, ¿por qué no lo logró? Rappi, por ejemplo, se fue con RappiPay a México y creo que logró primero, uno, la plata, porque ya se fue buscando inversión también, y dos, lograr sacar el producto antes que en Colombia. O sea, digo yo, ¿y eso qué es? Esta sí es Sí, es que colombiana. aquí le tenemos mucho miedo al cambio y eso hace parte de todo este tema también de hablar de la innovación legal y del diseño legal. Ujú, Y en mi caso, porque también ha sido tan fácil llegar a otros países como Perú, como Argentina, como México. claro. Y en Colombia, claro, está funcionando. Ahorita estamos viendo que se están presentando cambios importantes. Y bueno, la juventud nos ha llevado también a poder ser voceros y darles un nuevo aliento para que busquen oportunidades de mercado laborales distintas. Pero evidentemente las personas le tienen miedo a hacer las cosas diferentes. Volvemos al punto, hay una gran desconexión del tema de las tecnologías, de Ujú, un acercamiento. La gente está como que siente miedo de hacer las cosas distintas, que pues durante mucho tiempo se ha hecho siempre lo mismo de lo mismo sí, y eso afecta como la impresión que tienen las personas del cambio. Pero eso no nos quita tampoco que hayamos muchos o hayamos unos pocos frente a la tradicionalidad, ujú. queremos proponer cosas distintas. Sí, total. Comparando a una persona normal que no es abogada con un abogado, ¿tú cómo ves, o sea, tú cómo ves un abogado? Obviamente lo que tú dices es que yo estoy de acuerdo en, digamos, de las facultades de derecho salen personas con un título profesional de abogado con ciertas aspiraciones, ¿no? Que sienten y les hacen creer que el estatus que le da el ser abogado, pues es algo apreciado, ¿no? Algo de valor por el hecho de que pues te dicen doctor, ¿no? Yo soy anti la doctoritis. Bien. Pero digo yo, en cuanto a que hubo abogados que que caen en este tipo de cosas, o sea, o sea, como que raya, ¿no? Es como se supone que el abogado tiene que ser la persona que tiene que tener los pies plantados y que se supone que es el que, sí, el que pone las trabas también para hacer negocios y toda esta cuestión. Y hubo un montón de abogados que se fueron de cabeza con este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que es raro, o sea, con el patrimonio, no sé, de una empresa, de, venga, necesitamos hacer este negocio. No, pero es que esto no se puede porque tal cosa, sí sé que. Y ahorita te cuento una anécdota que nos contó en clase Eric Vermeulen, eh, director legal, creo que es el director legal de Signify, Philips Signify, y nos contó como una experiencia con ciertos cambios que tuvo que asumir ese departamento legal. Pero tú cómo ves, o sea, esa situación, o sea, de todas maneras, como que no se fue tan reflexivo, no se fue como tan aterrizado, no se fue, o sea, en cuanto a, a esa imagen que uno suele tener o que la gente suele tener de abogados, ¿no?
Sobre se todo con ese nos tipo de decisiones, o sea, sobre todo con ese tipo de que decisiones. es una responsabilidad muy grande y quienes lo hicieron sería súper interesante. Estamos ahí, podríamos desarrollar una tesis bajo esa premisa y es si existieron abogados que aconsejaron aplicar, por ejemplo, este modelo de negocio, cuál fue el argumento eh, de punto de vista corporativo para que una empresa lo hiciera, por ejemplo. Ujú. Pues de forma personal y subjetiva, pues yo siento que todos cometemos Errores. errores y se nos pueden ir las luces y en este caso específico pasó mucho que funcionó el voz a voz y Ujú. funcionó el que empezó primero, efectivamente le estaba funcionando y la confianza, bueno, ahí juegan muchos factores el hecho de que tú puedas tomar una buena o una mala decisión. Sí. Pero pues evidentemente los abogados y salimos muy bien, digamos que plantados frente a las decisiones que se toman y a veces podemos llegar a ser negligentes cuando el usuario, llámese empresa o llámese persona con problemas, necesita una solución. Ujú. Simplemente nos formamos para estar pegados a un libro que nos dice que se puede, que no se puede y si no se Sí. puede, no hay poder que convenza a un abogado de buscar una alternativa. O sea, simplemente tu respuesta es no y No. punto. Sí, No no, se puede y claro. punto y ahí queda todo. Entonces, mira que la gente siente como frustración también de esa respuesta porque quieren una ayuda, quieren algo diferente y ni siquiera nos tomamos el tiempo de escuchar al usuario. Y ese es un ejercicio bien interesante que se tiene que hacer cuando tú estás aplicando el legal design. Y es, primero vamos a escuchar al usuario. Yo recuerdo mucho que en mis épocas del pregrado, cuando tenía el consultorio jurídico, es que yo Ujú. también fui una abogada muy tradicional. Sí. Yo también fui la abogada dura y pura que decía no y que no escuchaba y que iba al Y punto y eso, que llegaban allá y- a decir algo súper inhumano y súper feo. ajá. Llegaba la gente allá a llorar y a contarme sus problemas y yo le decía, bueno, ya, o sea, no llore, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Terrible, ¿Entiendes? terrible. Y después yo decía, Red no flag, está red flag. bien. Claro, claro, con el Es una tiempo gran red flag. con mi profesión y con toda la experiencia y todas las situaciones puntuales que tuve que vivir, Ujú. tratando de ser la mejor abogada, tratando de ser la abogada más dura, la que Sí, hablaba perfecto el latín, la que utilizaba unas palabras súper técnicas, me di cuenta que me estaban barrando mucho, sí. que me estaba desconectando de mis usuarios. Ujú. Eso estaba generando en mí un nivel de frustración muy alto porque Ujú. sea, bueno, yo para qué estudié si la gente no me va a entender, Sí. yo para qué estudié si la gente va a decir que mamera es abogada Ujú. y me va a ver como me va a robar o no le entiendo, No, pues porque, y es que ese es el día a día. claro, tú tienes que estudiar, tú tienes que preparar el caso y tu responsabilidad es creerle a tu cliente lo que dice. Claro. He tenido casos muy puntuales y también son casos de familia que yo respeto y admiro mucho a las personas que se meten en este campo. Esas personas les hablo y les digo, desde el diseño legal se podrían hacer tantas cosas para mejorar, evitar esos conflictos que son conflictos muy personales, que son conflictos cero jurídicos, porque es Sí. que si no se va, cuando tú entras a detallar la situación, te das cuenta que ahí hay un tema personal muy fuerte. No, y yo digo que la parte Es jurídica es como una consecuencia de no una manejar bien excusa esa para parte pelear, personal. No, es una excusa para... es como el escenario perfecto para pelear. Digo yo, es como tienes el ring ahí montado y contrata un abogado y contrata al otro y vayan y mátense, porque ni siquiera se matan las partes, están ahí dos abogados peleando. En ese sentido, por ejemplo, yo digo, los abogados tenemos tanto tema administrativo que nos quita cosas para darle tiempo de valor al cliente, ¿no? No sé tú cómo lo veas y qué opinas de pronto de estas experiencias, obviamente de transformación de empresa, de principio a fin, que tocó inclusive a los abogados. Me imagino que a los abogados que no estuvieron de acuerdo con el cambio, adiós, ¿no? Porque la cultura corporativa cambió. No, ese es un tema, es un gran tema también. Hablar de transformación digital en los despachos y en la vida de un abogado es algo de lo que en este momento tiene que ser el plato fuerte y dejar de ser la entrada o el postre. Claro. Lo dije yo en un post el otro día en LinkedIn. Ujú.
Es muy importante sumarse al cambio y pensar de qué forma nos podemos nosotros facilitar la vida. Lo que tú dices es cierto. Desde mi experiencia laboral en grandes organizaciones, manejando los temas de relaciones laborales, por seguir hablando de temas corporativos, Sí. siempre evidencié que hay muchas cosas administrativas y mecánicas que un abogado debe hacer dentro de una empresa. Y lo mismo pasa en un estudio y lo mismo Ujú. pasa en un abogado que es autónomo. Claro. No sabemos planificar y este es un punto, nos gusta, somos muy metódicos, nos gusta todo perfecto, pero no sabemos planificar. No sabemos por dónde empezar, qué queremos Exacto. ya, qué queremos después, qué hacemos cuando tenemos un bloqueo creativo. Y es decir, ¿y ahora qué hago? No sabemos cómo abordar las cosas, nos gusta anotar en todo y al final anotamos en nada. Lo anotamos todo y luego ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisar nuestras notas. Tenemos muchas oportunidades de mejora en el tema de la planificación y eso siento que va muy anclado con el tema de transformación digital. Y lo Ujú. vimos después de la pandemia cuando dijeron las audiencias van a ser en la virtualidad. Claro. O sea, de verdad que siento mucha compasión por los docentes que ni siquiera en mi época sabían hacer una presentación digna de una clase y tuvieron que aprender a dar unas clases por un Meet Ujú. o por alguno de estos canales de streaming que te permitían dar clases virtuales. Sí. Conectarte a una audiencia virtual cuando, ¿entiendes? No estamos Ujú. preparados para la tecnología y eso también está generando un factor diferencial. Claro, quienes han visto en el sector legal oportunidades de transformación y de cambio que en este momento las están proponiendo al mercado abiertamente no son abogados. Claro. Y Claro. nos estamos nosotros mismos cerrando puertas cuando los abogados podríamos estarnos formando en estos nuevos campos, que lo vivimos y sabemos cuáles son nuestros dolores, Ujú. a lograr generar respuestas y propuestas mucho más efectivas, porque el desarrollador no es abogado. Finalmente, cuando el desarrollador saca su producto al público, que fue algo que me pasó hace poco, necesitan un abogado, Claro. alguien que les guíe legalmente, y es que el derecho está en absolutamente todo. Claro. Todo tiene puntos de contacto legal y ahí deberíamos estar todos los abogados viendo cómo los cambiamos o cómo los transformamos, pero no hay, y eso fue algo que también conversábamos el otro día, y es una invitación para las personas que nos están escuchando. No hay mano de obra calificada en este momento para asumir estos nuevos cargos y retos tecnológicos y creativos que están necesitando el sector de la abogacía. Así que Sí. es una muy buena oportunidad para incursionar, dejar de ser abogados, dejar de ser abogados lineales y pensar que solamente existe el pregrado, el posgrado en Derecho, el magíster en Derecho y hay para arriba todos los estudios que siguen únicamente en Derecho, sino aprender nuevas habilidades que te van a hacer finalmente más competitivo. Claro. El estudio es la mejor inversión que tú te puedes hacer en la vida. Es así. Ah, bueno, yo ahí tengo como mis comentarios, obviamente, pero yo estoy de acuerdo en que es así. El problema también es que no somos muy malos para mirar cómo va la marea. O sea, no, no es que tengamos que ser unos navegantes expertos, pero somos muy malos para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? El compromiso y la responsabilidad social la tenemos cada uno de nosotros. Si supiéramos la importancia de tenemos nosotros a nivel de sociedad, entonces también sería muy importante que las universidades formaran abogados para esto, que se volviera como un compromiso Ajá. social, ¿sabes? Poder, independientemente del lugar que ocupes, de si tienes o no tienes privilegios políticos, si tienes que litigar, si tienes que ser autónomo, si tomas la decisión de ser emprendedor, que tengas ese sentido de ayudar al otro y no entorpecer su camino. Eso ayudaría mucho y si todos los abogados tuviéramos eso claro, como parte de nuestro ADN, tan claro como que tenemos que hablar eh, de una manera muy encriptada, que tenemos Ujú. que tener un código de vestimenta perfecto, que tenemos que aprender palabras en latín para vernos más interesantes. Si tuviéramos integrado el mismo propósito de ayudarle a la sociedad, podríamos
y estaremos viendo cosas totalmente distintas. Claro, de acuerdo, clarísimo y de acuerdo. Bueno, Daniela, no quisiera quitarte más tiempo, hemos charlado bacanísimo, creo que ahorita inclusive y esperamos, a ver, queremos seguir como trayendo gente así, como que nos comparta este tipo de experiencias. Contigo ya habíamos hablado de Legal Design, por eso no te quise como tocar tanto el tema de Legal Design, sino otros aspectos que son muy importantes para ayudar como a sacudir, sobre todo, y yo sé que este tipo de espacios también son muy interesantes, obviamente para los abogados que llevan ya recorridos, sino para las personas que se están formando. Y mira que inclusive y me preocupa a mí que no todos los pelados que están formándose en una facultad de derecho están conscientes de que este tipo de espacios están y por qué están, ¿no? Entonces, como que no les dicen, pucha, es que el ambiente afuera es diferente y eso, pero bueno, la idea es irlos trayendo, irlos sumando, porque pues sí son sin duda el futuro precisamente. Daniela, de verdad, agradecerte un montón. Gracias a Dios existen este tipo de cosas, existe la tecnología, existe este tipo de herramientas que nos permite pues hacer estas charlas. Y pues nada, de verdad, mil y mil gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Y esto obviamente va a estar, lo pueden volver y ver, escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre otros. De verdad que mil gracias, Dani. Bueno, pues espero que lo que hayamos conversado sea de interés para alguien y que hayamos podido sembrar esa semilla de la inquietud y la irreverencia. Ser irreverente no es malo, trabajar en la innovación tampoco. Estoy mil agradecida contigo por la invitación. Para mí es un placer conversar de estos temas, tener espacios eh, para seguir haciendo ruido sobre la importancia de lo que significa para nosotros como abogados innovar. Si a alguien le interesa involucrarse en estos caminos, nos puede seguir a nosotros en nuestras redes, puede buscar nuestra página web. Estamos y aparecemos en todo lado como Laboral Trends. Nos gustan las tendencias, nos gusta el futuro, nos gusta hacer la ley clara, diferente y simple. Así que mil gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Fue una charla espectacular. Chicos, de verdad, mil gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este rato, que se quedaron todo este tiempo escuchando el podcast. Entonces, los voy a dejar aquí con música para que nos vayamos alegres, nos acostemos contentos, felices y que agradezcamos todos estos días que pasan, todos los días que tenemos la oportunidad de hacer las cosas pues diferente y hacer cambio y generar impacto en la gente. Recordemos que todo lo que estamos haciendo durante todos los días de nuestra vida impacta a otras personas. Entonces, tengámoslo presente y nada, de verdad que mil gracias a todos. Un besito. Chao.